Buenos días. ¿Qué estábamos haciendo en la última clase? Pues habíamos visto las funciones de onda de los mesones, ¿verdad? En el modelo Quark, que es lo que tenemos en esta hoja que acabo de repartir, de la cual debería quedarme yo una copia para saber lo que tiene delante. Punto 1 lleva un cuadro que es el repaso de la última clase, ¿de acuerdo? Voy a ver ahora la función de onda de los bariones en el modelo Quark. Y habíamos hecho rápidamente las deltas. Y también habíamos visto que como las funciones de onda de spin y de sabor eran completamente simétricas, pues teníamos que antisimetrizar para que pudieran estar en el estado fundamental espacial en un nuevo grado de libertad, que era el color. Y muy brevemente comentamos que el color, pues es a lo que hoy achacamos el confinamiento quark. No se pueden ver quarks fuera de los hadrones porque la interacción de color es muy fuerte. Bien, eso lo dejamos por ahí, ya seguiremos con el color. Voy a terminar el modelo quark. Entonces me queda el octete de hadrones, de los hadrones básicos, el octete de bariones. Tenemos dos octetes de SU3. Recordemos que en la descomposición de 3×3×3 teníamos un decuplete más un singlete más dos octetes, total 27. Entonces aquí tenemos los dos octetes. ¿En qué se diferencian? En la distribución de los quarks en las cajas. Voy a poner aquí el quark A, aquí el quark B y aquí el quark C. Y aquí voy a poner el quark A, aquí el B y aquí el C. Son distintos, ¿por qué? Porque aquí simetrizamos en A y B. Si intercambiamos A y B, la función de onda que resulte de aquí tiene que ser simétrica. Y si aquí intercambiamos A y B, es antisimétrica. ¿De acuerdo? O sea que hay efectivamente dos funciones de onda distintas. Bueno, son de simetría mixta. Aquí hay antisimetría en AC, aquí hay antisimetría en AB, simetría en AB, simetría en AC. Pues ahora, donde pone AB y C, podemos poner el spin o podemos poner el sabor, el isospin, hablando del protón. Bueno, pues vamos a hacerlo con el isospin, con el spin es igual. Entonces tomemos por ejemplo la que es antisimétrica en A y B. Si A es el quark U y B es el quark D, pues aquí tengo 1 entre raíz de 2 UD menos DU. Y ahora puedo colocar como quark C un quark U. Y ahí tenemos una función de onda que es antisimétrica en U y D. Pero podría ser una simétrica, y claro, tiene que ser perpendicular a esta. Pues eso es raíz de 1/6 UD más DU por U menos 2U UD. Comprueben que son perpendiculares. La de arriba es simétrica en los dos primeros quarks, la de abajo es antisimétrica. ¿Vale? Esas son funciones de onda de simetría mixta. Vale. Necesito algo que sea simétrico. Si es cierto que hay un grado de libertad de color y que los bariones son antisimétricos bajo el color, y para que estén en el estado fundamental tienen que ser simétricos de la parte espacial, pues el producto spin por sabor tiene que ser simétrico. Spin por sabor, simétrico, color, antisimétrico, espacial, suponiendo que estamos en el estado fundamental, simétrico. Todos en onda S en la primera función de onda radial. Como son fermiones, la función de onda al final tiene que ser antisimétrica. O sea que obligatoriamente spin por sabor ha de ser simétrico. Entonces, ¿cómo construyo la función de onda del protón? Pues cojo la de simetría mixta de isospin y la de simetría mixta contraria de spin, para construir algo que sea totalmente simétrico. O sea que si cojo un protón con spin hacia arriba, pues puedo escribir 1 entre raíz de 2, la parte simétrica de isospin por la simétrica de spin, más la antisimétrica de spin por la antisimétrica de isospin. Simétrico por simétrico, simétrico. Antisimétrico por antisimétrico, antisimétrico. Entonces esa combinación la tienen en la hojita que acabamos de repartir. Lo pueden calcular en un momento. Es raíz de 1 entre 18 UUD por arriba, abajo, arriba. Más, no sé si lo quieren copiar porque lo tienen en la hojita.
U de U, arriba, arriba, abajo. Finalmente de UU es un ejercicio muy sencillo. Pues esa función de onda es completamente simétrica de spin y sabor. Si intercambio dos quarks cualesquiera, por ejemplo el primero y el segundo, esto es simétrico, pero esto no. Aquí el primero y el segundo lo que pasa es que un término se convierte en el otro. Pero justamente aquí un término se convierte en el otro, de spin, o sea que el total es simétrico, mientras que este es directamente simétrico bajo intercambio del primero y el segundo. Y lo mismo con los otros pares, primero y tercero y segundo y tercero. Pues esa es la función de onda de spin-sabor del protón. ¿Cómo obtendría la del neutrón? Pues un neutrón con spin hacia arriba sería igual que esto, pero cogiendo uno de los quarks U y convirtiéndolo en un quark D, porque la composición del neutrón, recordemos que era D de U, mientras que la del protón era UD en el modelo quark. ¿Cómo consigo un protón con el spin hacia abajo? Tercera componente menos un medio. Pues cojo aquí uno de los spines que están hacia arriba y le doy la vuelta. O sea que básicamente es la misma función de onda, pero donde los dos de arriba los ponemos hacia abajo y el de abajo lo ponemos hacia arriba. Muy sencillo. Y ya el neutrón con el spin hacia abajo, pues se consigue igual, pero cambiando ambos, el isospin y el spin. Donde pone UD pongo D de U, y donde pone arriba, arriba, abajo, pongo abajo, abajo, arriba. Lo hago en todos y ya está. Muy sencillo. Bueno, para obtener una cascada, por cierto, esta letra es la Xi mayúscula, es la letra mayúscula equivalente a esta. Eso nos surgió el otro día la duda. Para obtener una cascada, pues ¿qué tengo que hacer? La cascada menos tenía composición de SS. Por ejemplo, está en el octete, o sea que esto se aplica. Lo que pasa es que el sabor ahora es distinto. En vez de ser UUD, va a ser SSD. La función de onda es igual. Cambien las U's por las S's. La cascada cero, pues esta tiene que tener un quark Q para cancelar la carga. USS, lo mismo. Es una función de onda igual que esta, cambiando unas letras. ¿Vale? Un pelín más difíciles son la sigma y la lambda. La sigma más es sencilla, porque es UUS, o sea que se vuelve a aplicar la misma historia. La sigma menos también. DDS. Pero la sigma 0 y la lambda son un poquito más complicadas, porque esta es UDS y esta es UDS. Ambas tienen igual composición quark. O sea que la función de onda no puede seguir este patrón con dos quarks de igual sabor. ¿Vale? Entonces, si alguna vez les hace falta, ¿cómo se obtiene? Pues tienen que ser perpendiculares la una a la otra. Son dos estados independientes. Y la sigma 0 es fácil de obtener mediante un operador escalera de la sigma más. Se utiliza un operador escalera de isospin para obtener la sigma 0 y luego la lambda pues va a ser la combinación lineal completamente simétrica perpendicular a aquella. Vale, no lo hago. Lo tienen en el libro si les hace falta. Bueno, pues eso es la parte 1 de la hoja que se ha repartido. Lo dejo ahí y me voy a hablar de masas en el modelo quark. Tenemos ahora mismo tres sabores. El U, el D y el S. Pues si el protón, el neutrón y estas partículas tienen una composición quark así, habrá una manera de extraer la masa de esas partículas de la masa de las físicas, la masa de los quarks que no vemos, de la masa de las partículas que pasan por el detector. Pues lo primero que hace uno es obtener una masa que llamamos constituyente, porque en este modelo quark, estos quarks son los constituyentes del protón, como el electrón y el protón son los constituyentes del átomo de hidrógeno. Lo que ocurre es que puedo ajustar las masas de los bariones o las masas de los mesones, y la respuesta es ligeramente distinta. Voy a poner las dos, que nos dan una idea de la distancia. Si ajusto las masas de los quarks a partir de las masas de los mesones o de los bariones, pues aquí obtengo que estas dos son prácticamente iguales, 310 MeV y 360, un poquito más.
Y el quark extraño es algo más pesado, 480 y 540. Porque las partículas extrañas eran un poquito más pesadas que las partículas sin extrañeza. Entonces el quark extraño tiene que tener un poquito más de masa. ¿De qué tipo de fórmula sale este ajuste? Pues por ejemplo, suponiendo que el barión está en el estado fundamental, es decir, tomamos onda S, vamos a escribir una fórmula que diga que la masa del barión sea la suma de las masas de los quarks. Eso es evidente. Y ahora hay una parte difícil. Energías cinéticas, interacciones de spin, potenciales, y de eso no sabemos nada, porque de los quarks todavía no tenemos experiencia. Bueno, resulta que algo que va, para hacer estimaciones rápidas, que va relativamente bien, y eso es de los años 60, es sencillamente añadirle una interacción hiperfina. Spin del primer quark por spin del segundo entre M1 y M2, esto es completamente ad hoc. S1, S3 entre M1, M3 y S2, S3 entre M2, M3. Entonces aquí estoy haciendo trampas a lo grande, porque toda la interacción la hemos escondido en las masas y en una constante. Y el potencial entre quarks es verdaderamente complicado, excepto en el límite no relativista para los quarks pesados. Ahí es más sencillo, lo contaremos otro día a lo mejor, pero entre quarks ligeros la interacción es muy complicada. Bueno. ¿Qué se hace con este S1, S2, S2, S3? Pues eso es un truco tradicional de física atómica. Vamos a construir el momento angular total, J cuadrado, que es S1 más S2 más S3 todo al cuadrado. Todo al cuadrado. Aquí déjenme espacio para otra columna. Después voy a poner otra columna en esa tabla. Y si expandimos esto, pues obtenemos que S1 por S2 más S2 por S3 más S1 por S3, teniendo en cuenta que todos son partículas de spin 1 medio, los tres quarks tienen spin 1 medio, presumiblemente, esto es para que el protón de spin 1 medio, todo lo que hemos hecho hasta ahora, que acabamos de borrar, asumía esto, ya veremos cómo se mide el spin del quark, pues esto es h barra cuadrado medios, j por j más 1 menos 9 cuartos. ¿Vale? Eso lo saben hacer de física atómica, es sencillamente elevar al cuadrado y despejar los dobles productos. Esa es la razón por la que este modelo tan sencillo nos va a dar un resultado inmediato. Bueno, allí veo S1, S2 más S2, S3 y aquí tengo como denominadores las masas, que pueden ser distintas, pero en el límite de isospin el protón y el neutrón son prácticamente iguales de masa y el quark up y el quark down son prácticamente iguales. Así que este denominador para el protón y el neutrón lo puedo sacar fuera. Tomando J igual a 1 medio, protón-neutrón, pues obtenemos que la masa del neutrón es 3 veces la masa del quark up, y ahora utilizamos esta fórmula para el siguiente término, menos 3 cuartos de h barra cuadrado entre mu cuadrado por a'. Y la masa, si utilizo J igual a 3 medios, como estoy utilizando el límite de isospin, no puedo distinguir el neutrón del protón ni el up del down. Si no, no tengo derecho a sacar ese factor común. O sea que esto es común para neutrón y protón, pero puedo cambiar el spin, irme a 3 medios y poner la delta, cuya masa se conoce, 1232. Oye, os vais a llevar una medalla al mérito, ¿eh? Nada de premios covariantes ni contravariantes. Parece muy bien. 3mu, y aquí queda más 3 cuartos de h barra cuadrado mu cuadrado por a'. Despejo mu, es decir, elimino a' entre esos dos términos y despejo mu. Y queda pues la masa del nucleón más la masa de la delta dividido por 6. La masa del nucleón son los 938-940, la masa de la delta 1232. Y eso, con un poco de suerte, son estos 360 MeV. ¿Veis la filosofía del asunto, verdad?
Para obtener la masa del quark extraño, pues tomemos la omega. Porque solo la omega tenía de composición quark SSS. Entonces puedo volver a usar el mismo truco y factorizar todas las masas fuera. Si no fueran iguales no podría hacerlo. Pero ya tengo bastantes datos. Entre la n y la delta he despejado mu, pero también podría haber despejado a'. Elimino a' en esta ecuación y obtengo ms. Y de ahí sale este número. 540. Esto es orientativo. Ahora sigo. De hecho te voy a decir cuál es el cualquier otro. Hay algo que se llama masa de corriente, que es la masa que uno debe poner en el lagrangiano de las interacciones fuertes de verdad, la cromodinámica cuántica. ¿Vale? O sea que esa es la masa del quark cuando aparece de forma efectiva en un protón, ¿no? El protón parece que está hecho de 3 pelotas, 3 bolitas o 3 puntos, y cada uno tiene una masa que es más o menos un tercio de la masa del protón. Con este modelo sale 360, si aquí añadimos un potencial, pues sale otra cosa. Como dice aquí vuestro compañero, es una masa que no se puede medir asintóticamente porque no hay quarks libres. O sea que, bien. Sin embargo, en el lagrangiano hay trucos que se enseñan en el máster para sacar la masa del lagrangiano a través de identidades de simetría y de correcciones a las identidades de simetría. Y si uno hace eso, pues obtiene que el quark up tiene una masa de unos 2 megaelectronvoltios, poco más que el electrón. El quark down tiene una masa de, esto es muy aproximado, puede ser 2 o puede ser 4, es de ese orden. El quark down tiene una masa de unos 5 megaelectronvoltios y el quark extraño pues tiene una masa de unos 100 megaelectronvoltios. Esas son las masas de las partículas elementales que hay debajo de los quarks. ¿Cómo se pasa de esas masas elementales, esto se extrae en el máster, a las masas que se ven con un modelo sencillo? Pues esto es un concepto de física del estado sólido, o de física de muchos cuerpos en general, que es el concepto de cuasipartícula. Y la imagen más gráfica es la de un caballo. Imaginaos un caballo que corre por un desierto. Entonces, si yo paro al caballo y lo miro de cerca, veo un caballo, ¿no? Ese es el quark de corriente, o el quark del lagrangiano. La palabra corriente viene de las corrientes J que hemos construido en todo el rato, ¿verdad? Bueno. ¿Qué es el quark constituyente? Pues es el caballo corriendo por el desierto. El caballo va levantando una nube de polvo y lo que un observador lejano ve, a gran distancia, es una masa de polvo, ¿no? Que es el caballo más todo lo que va moviendo. Otro ejemplo es la pelota que uno empuja debajo del agua. Si uno coge una pelota de playa, de estas ligeras, no pesa nada. Eso es el quark de corriente. Si uno mete esa pelota en un medio y la empuja, pesa un montón, ¿eh? En el sentido de la inercia que necesito vencer para llevar la pelota a otro sitio, porque hay que desalojar la masa de agua alrededor de la pelota. Pues eso es esto. El quark se viste de algo, interacciona con algo y forma una masa mayor. Entonces los quarks que vemos en el protón, en el modelo quark, son quarks efectivos, ¿eh? Son quarks en interacción con otras cosas. Bueno, o sea, eso es una cuasipartícula. Bueno, me voy a centrar en el modelo quark. Seguimos a baja energía. Estos quarks se ven a muy alta energía, estos a baja energía. Entonces, a baja energía, si tengo estas masas que he ajustado este modelo, voy a intentar hacer una predicción, para ver si el modelo tiene algún sentido. Entonces, la predicción tiene que ser un observable de baja energía para que este modelo se aplique, y eso requiere fijarnos, por ejemplo, si queremos un observable que sea electromagnético, pues fijarnos en los momentos más bajos de la distribución de carga. Pero las cargas eléctricas ya las hemos asignado. Así que lo que podemos predecir son los momentos magnéticos. De manera natural, vamos a fijarnos en los momentos magnéticos. Entonces, el momento magnético de un barión, en este modelo tan simple, va a ser la suma de los momentos magnéticos de los 3 quarks. Cada momento magnético, pues es carga entre masa por velocidad de la luz en el sistema gaussiano por el spin. La carga hemos dicho que es más 2/3 o menos 1/3, según que tengamos el quark Q o los quarks de un extraño. Y el spin va a ser, pues, h barra medios. Bueno. Por cierto, estos son aquí que son partículas puntuales. No he puesto un factor de Landé.
Aquí no hay factor de Landé como en física atómica, cuando tratamos con objetos compuestos. En física atómica aquí tenemos una G que relaciona los momentos magnéticos con los espines, y esa G, pues hay que calcularla. Aquí no, partículas elementales. Bien, entonces, ¿qué unidad natural sale por aquí de momento magnético? Pues tenemos el momento magnético típico de un quark up en módulo, que será 2/3 de EH barra entre 2MUC, con la masa del quark up. Y para el down y el extraño tendremos lo mismo, pero, bueno, le voy a poner el menos delante. Como le he puesto un valor absoluto para el vector, le voy a colocar ahí el menos. 1/3 de EH barra dividido por 2MDC, ese quiero enseñar el signo de la carga del quark, y eso es la masa del quark down, y tenemos un menos M extraño, que es lo mismo con la masa del quark extraño aquí. Pues ¿cómo calcularía el momento magnético del protón, que es un objeto compuesto, a partir de los momentos magnéticos de los quarks, que son esos objetos elementales? Pues para un barión he dicho que no hay factor de Landé. Sí que hay factor de Landé. El factor de Landé para una partícula de spin 1/2 es 2. Una partícula de spin 1/2 puntual, estamos asumiendo que era un 2 de factor de Landé. Corrección. Ok. Esto es la suma sobre I de la función de onda del barión, por ejemplo, del protón, que hemos escrito antes. Y ahora, el operador momento magnético, que va a ser esta suma, mu1 más mu2 más mu3. Se coloca aquí. Y aquí vuelvo a poner el barión. Eso es el momento magnético en el estado compuesto. Pero los momentos magnéticos son proporcionales al spin. Así que proyecto sobre el eje Z, y esa S, lo que está haciendo aquí es medirme las flechitas. Si es el tercer quark, pues mide la dirección del spin del tercer elemento de la función de onda que tenéis en la hoja, que puede ser más un medio menos un medio. Y así los podéis sacar todos. ¿De acuerdo? Os saqué un montón de términos. Aquí teníamos 18 términos, y aquí tenemos 3. Multiplicar 18 por 3 por 18 es un número grande de términos, pero se simplifica mucho, porque eso es diagonal. Esto mide el spin pero no lo cambia. Con lo cual, todos los que son función de onda con función de onda perpendicular se van a 0. Con lo cual solo cojo los diagonales. O sea que en realidad son 18 por 3. Ya son menos. Y de esos 18 por 3 hay muchos que son iguales. Así que haced el ejercicio y obtenéis lo siguiente. El momento magnético del protón es 1/3 de 4 veces el momento magnético que he definido allí del quark up menos el down, y el momento magnético del neutrón es 1/3 de 4 veces la masa el momento magnético del down menos el up. Y aquí no hay constantes libres. Aquí las suposiciones que hay son que los quarks son partículas puntuales de masa la que ya hemos ajustado a las masas de los bariones. Así que esto es una predicción. Estamos prediciendo los momentos magnéticos del protón y del neutrón. Bueno, y ahí se puede hacer algo más si además asumo que la simetría de isospin es correcta. Pues podemos sacar el cociente de las dos ecuaciones, porque entonces estas dos cosas están relacionadas por el factor de 2/3 1/3, pero las masas de los denominadores son iguales. Pues puedo obtener el cociente neutrón-protón y sale menos 2/3. Este menos 2/3 es una predicción teórica puramente. Bueno, si recordáis la estructura de la materia, el número experimental es 0,685. O sea que es una predicción teórica que funciona. Recordad el magneton nuclear. Que era igual que aquellos que acabo de tapar, EH barra entre 2 veces la masa del protón por C. Y el momento magnético del protón en términos de este magnetón era 2,79 veces el magnetón nuclear, que es 2,79 por el magnetón nuclear dividido por 2 por 2. Esa es la constante de Landé para una partícula de spin 1/2. Y esto se suele escribir como 1 más kappa
UN por 2 dividido por 2. Si el protón fuera una partícula de spin medio, puntual, su momento magnético sería S2 mu n entre 2. S2 es el spin, la unidad característica del magnetón, en este caso el nuclear, y S2 que sería el factor del Landé, para una partícula de spin medio. La diferencia entre eso y lo que se observa es este kappa, que es el momento magnético anómalo. Y alguno que ha hecho un póster sobre el momento magnético anómalo del muón, pues ya se lo sabe. ¿Vale? Este es el del protón. Bueno, entonces ese 2,79 en estructura de la materia es inexplicable. En tercero, en física cuántica, si uno lo tiene en el modelo quark, no sé dónde sale eso. En cuanto uno ve un poquito de estructura, pues lo puedes sacar, ahora lo proyecto. Al neutrón le pasaba lo mismo, excepto que este número era menos 1,91. Esto es empírico. Si saco el cociente, es el menos 0,0685 que casi acabamos de explicar. Con un modelo quark sencillísimo. Bueno, pero además, esta es una predicción tomando un cociente, pero no hay razón para que no predigamos también el número completo. Os enseño una tabla con los números completos. Primero las masas. Estas son las masas del octete y del decuplete de bariones. Nucleón 939, trampa lo he usado para ajustar. Omega, bueno, aquí no han utilizado la omega para ajustar, han hecho un ajuste entre lambda, sigma y omega. Entonces ninguna de las tres es exacta. Pero bueno, vemos que en la lambda tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Y para ajustar ahí las dos masas quarks, UD y S, dos masas distintas, y la constante A'. Bueno, pues todos ellos caen muy cerca del número experimental, 1239 en vez de 32, 1529 en vez de 33. Esa tal es del libro de Griffith. Una vez que tengo las tres masas ajustadas, paso a los momentos magnéticos y los predigo. Entonces, para el protón se predice 2,79 contra 2,793. Muy bien. Para el neutrón, menos 1,86 contra el experimento que era menos 1,91. No voy a entrar en cómo se mide, bueno, lo vais a entender mañana, el próximo día, después de ver la clase de hoy, cómo se miden los momentos magnéticos de estas resonancias con extrañeza, que tienen una vida muy efímera, entonces es muy difícil hacerlas pasar por un Stern-Gerlach para ver el momento magnético. Pero se conocen bastantes y, de nuevo, la predicción del modelo quark está cerca. Fijémonos en esta, por ejemplo, menos 0,69, con un gran error, esto podría ser menos 0,6 o menos 0,7, y esto es menos 0,5 prácticamente. O sea que es bastante razonable. 2,68 frente a 2,33. En todos los casos el signo es correcto y el valor está ligeramente desajustado, pero hay que ver cómo hemos ajustado las masas. Bueno, pues ahora voy con la segunda parte de este capítulo. Hasta ahora he hablado del modelo quark. Ahora voy a empezar los estudios de estructura del nucleón, para sacar no ya el modelo, sino la teoría de verdad. Vamos a ser más finos. Entonces, el estudio sistemático que nos ha revelado la estructura del nucleón con detalle es la dispersión de electrones. O sea que la mayor parte de lo que queda de este capítulo va a ser dispersión de electrones. Aunque hablaremos al final un poquito de jets y de otras cosas. Entonces, ¿qué sabemos? Primero, tenemos un gran número de resonancias. Ha quedado manifiesto. Segundo, vimos, cuando hablábamos de las secciones eficaces totales y de la dependencia en T de la sección eficaz, vimos que en las secciones eficaces parecían difractivas. Teníamos un pico difractivo, ¿os acordáis? Al principio del curso. Y eso se debía a que el blanco pues, era un disco. Cuando uno tiene un haz que se dispersa sobre un disco, pues puede obtener picos de difracción. Pero históricamente la experiencia clave para esto son los experimentos de Stanford y después de SLAC. Los primeros aceleradores estaban en la universidad y cuando se hicieron demasiado grandes pues montaron un laboratorio nacional al lado. Está dentro de la universidad pero fuera del departamento de física. Y son experimentos de electrón-protón, a electrón-protón, electrón-núcleo, a electrón-núcleo,
o electrón cualquiera de estas cosas a X, blanco roto. ¿Vale? Entonces, hoy voy a hacer electrón-protón elástico. Hoy me voy a centrar en este, y esto es por lo que Hofstadter recibió el premio Nobel en 1956, como dice la teoría, por ver que el protón en efecto tiene estructura. ¿Vale? Su distribución de carga no es puntual. Entonces vamos a empezar por poner secciones eficaces, que ya conocemos. Voy a construir la estructura del protón empezando por secciones eficaces conocidas. Y por cierto, podría repasar antes cómo se hace esto en física no relativista. Si se van a la hoja, a la segunda parte, esto es repaso, y no quería perder media hora contándolo, lo tienen aquí, lo leen con calma. ¿Cómo se obtiene la estructura de un blanco no relativista? Vamos a empezar haciendo teoría y luego vemos cuál es la extracción experimental. Entonces la teoría consiste en cogerse la aproximación de Born y la regla de oro de Fermi. Y esa es la ecuación 2 de esta hoja. Ahí tenemos el ritmo de transición de un estado inicial I a un estado final en el que el electrón se ha dispersado a diferencial de omega. Entonces, ¿qué dice la regla de oro de Fermi? Que tenemos que poner el elemento de matriz de transición, que es lo que está al final de la ecuación. En la aproximación de Born es función de onda del estado inicial, función de onda del estado final y potencial V. Hay que integrar sobre los estados finales compatibles con la conservación de la energía. Por eso hay una delta. Y como eso es física no relativista, pues vemos P cuadrado dividido por 2m. Y n le he cambiado por la masa reducida. ¿De acuerdo? Pues eso lo pueden buscar en un libro de mecánica cuántica, lo pongo aquí como repaso, es la regla de oro de Fermi. Bueno, si uno calcula con ese ritmo de transición la sección eficaz, yo lo hago en mi clase de tercero, pues obtenemos la sección eficaz por un ángulo sólido, y claro, si el estado inicial es una onda plana y el estado final es una onda plana, esto es la transformada de Fourier del potencial. Fíjense que tienen algo al cuadrado, y dentro de ese algo al cuadrado viene la transformada de Fourier del potencial. Eso es porque psi, psi f son ondas planas. Bueno, si donde pone v pongo 1 partido por r, y calculo la transformada de Fourier, obtengo la fórmula de Rutherford, que es la ecuación 4. Pero ¿qué ocurre si el potencial no es puntual, sino que tenemos una nube de carga? Entonces tengo que volver a la ecuación 3. Y en la ecuación 3, donde pone v, tengo que poner lo que hay en la ecuación 5. El potencial que causa una nube de carga a distancia x del centro de la nube. Eso depende de cómo esté distribuida la carga en x'. Por tanto, es una integral. Eso lo han visto en electromagnetismo. Bien. Pues ahora cojo la ecuación 5 y la sustituyo en la 3, es decir, cojo el potencial de la ecuación 5 con su integral y lo sustituyo en la 3, tengo dos integrales, pero se factorizan y obtiene uno la ecuación 6. Puedo separar dos integrales, una vuelve a ser la de Rutherford, la primera, 1 partido por r transformado a Fourier, eso vuelve a dar la fórmula de Rutherford, y luego tengo la transformada de Fourier de la distribución de carga. Lo están viendo, ¿verdad? ¿Alguien no lo ve hasta aquí? ¿Algún problema con estos pasos? Bueno, pues si ahora repito y vuelvo a obtener la sección eficaz es la ecuación 7 y tiene dos partes. La sección eficaz por un ángulo sólido tiene una parte que es la sección eficaz puntual y otra parte que es el factor de forma al cuadrado, que es la transformada de Fourier de la distribución de carga al cuadrado. Esa es la ecuación 8. Entonces, ¿cómo se procede experimentalmente? Se mide la sección eficaz experimental, se divide por la sección eficaz correspondiente al blanco puntual y lo que queda es el factor de forma al cuadrado. Es decir, a la sección eficaz experimental le quito la de Rutherford. Lo que queda es el factor de forma. ¿Y qué información me da ese experimento de dispersión? Pues me devuelve ese factor de forma que es la transformada de Fourier de la distribución de carga. ¿Vale? Bueno, entonces ya la ecuación 9 sencillamente es sacar la derivada en el origen. Si uno dibuja el factor de forma, y luego voy a proyectar algunos, la derivada en el origen es menos un sexto del radio cuadrático medio de la distribución de carga. ¿Vale? Cojo la densidad de carga, multiplico por x cuadrado e integro. Eso es el radio cuadrático medio, una medida del tamaño, o sea que la derivada del factor de forma es el tamaño de la distribución. Esto es de repaso. Si no lo han visto alguna vez, lo miran en un libro.
Yo voy a hacer la versión relativista, que es la que corresponde a esta asignatura. Entonces, lo primero que necesito para seguir ese programa es la sección eficaz si el blanco es puntual en el sistema de laboratorio. Esto es electrón-protón con el protón en reposo. Así que estamos en el sistema cinemático del laboratorio. Bueno, pues la primera sección eficaz que voy a poner es a baja energía. Con el blanco puntual, que va a ser mi referencia. El equivalente a la sección eficaz de Rutherford, pero relativista. Y voy a empezar por spin 0. Y después voy introduciendo términos. Entonces, ¿qué nos sirve aquí de patrón? Sección eficaz por unidad de ángulo sólido, electrón, pi más. El pi más es una partícula de spin 0 y lo vamos a tomar a baja energía para que no veamos su estructura, sea prácticamente un blanco puntual. ¿Qué aspecto tiene esta sección eficaz? Pues vamos a ir poniendo trozos. Ya sabemos un montón, sabemos que es de orden alfa cuadrado, del capítulo 2, y que aquí viene la T de Mandelstam, que va a dar 4K cuarta seno cuarta de teta medios, y luego tenemos un factor de retroceso, que es el prima entre E, o bien si la energía es lo suficientemente alta para que pueda despreciar la masa, pues puedo poner K' entre K. Ya según la cinemática de prima entre E o K' entre K. Y luego tengo un factor 1 menos beta cuadrado seno cuadrado de teta medios, que quizá lo reconozcamos mejor si tomamos el límite de beta a 1. La velocidad es muy grande, el electrón es muy rápido y su masa es despreciable. Y entonces esto queda sencillamente alfa cuadrado entre 4K. He puesto a cuarta. Esto es un cuadrado, ¿verdad? 4K cuadrado seno cuarta, el seno sube a la cuarta, de teta medios, por el coseno cuadrado de teta medios. No sorprende a nadie, ¿verdad? Bueno, aquí he hecho varias cosas. He cogido que el blanco no retroceda, es decir, he tomado la masa del pión como mucho mayor que la masa del electrón, de la energía transferida, y este factor me he olvidado, no nos va a hacer falta. Y aquí he aproximado beta por 1, para que eso dé un coseno cuadrado, y nada más. Esto es. Esa fórmula la conocemos. Bueno, pues esta fórmula va a ser nuestro patrón primero. Esa es la fórmula número 1, la recuadran y la guardan por ahí. ¿Qué pasa si el spin del blanco es 0? Porque el electrón sí tiene spin, este factor precisamente viene por el spin del electrón, pero no hay ningún factor que tenga que ver con el spin del blanco. El blanco es puntual, aquí no hay nada que me indique la estructura del blanco, y la energía es suficientemente alta para despreciar la masa del electrón, pero suficientemente baja para no romper el pión, para no ver la estructura del pión. ¿Vale? No estoy revelando la estructura del pión. ¿De acuerdo? Número 2. Vamos a levantar ahora la hipótesis de que el pión, de que el blanco tenga spin 0. Vamos a poner un blanco de spin 1 medio. Así que número 2, el blanco sigue siendo puntual, pero el spin ahora es 1 medio. Entonces, ¿qué nos puede servir aquí de patrón? La dispersión electrón común que ya hemos visto, elástica. Eso corresponde a un blanco de spin 1 medio, mucho más pesado que el electrón. Y desde luego el muon no tiene estructura conocida, así que perfecto. Bueno, pues a esta fórmula la vamos a llamar sección eficaz de Mott. La número 1. Entonces, esta otra la podemos expresar como la sección eficaz anterior, la de Mott, porque claro, todos los factores vienen por razones que ya conocemos y salen siempre, así que vuelve a ser la misma sección eficaz, pero ahora hay un factor más. Hay un 1 menos Q cuadrado
entre 2 veces la masa del muón al cuadrado por la tangente al cuadrado del ángulo mitad. Así que el efecto del spin es este factor. Y claro, como es una corrección de spin, es una corrección relativista, tenemos momentos entre masas, eso es típico. El ángulo también, nos va a dar una introducción angular diferente de la otra. Y no introduce ninguna divergencia. La estructura, número 3. Vamos a introducir ahora la estructura. Voy a volver a la 1, ya sé lo que pasa si meto spin, me olvido del spin, vuelvo a la 1 y dejando spin 0, voy a levantar la hipótesis de que el blanco sea puntual. Entonces debería haber algo parecido al factor de forma que hay en esta hoja. Y esto lo voy a hacer con detalle, siguiendo el texto de Hutchison y Hay de teoría 6. Pues tenemos un electrón que intercambia un fotón en canal T con un blanco compuesto. Esto es nuevo, esto no lo hemos visto hasta ahora. Hemos hecho argumentos muy de mover las manos muy deprisa, pero no hemos calculado en realidad con blancos compuestos. Pues vamos a corregir eso. Entonces aquí habrá un vértice que ya no va a ser la carga eléctrica. En electrodinámica aquí tomábamos la carga eléctrica y si había spin tomábamos la matriz Mamut. Y si no, E por P1 más P2. Pero ahora hay estructura. Entonces la estructura se tiene que reflejar en cómo ve el fotón ese blanco. Es un vértice, por el aspecto que tiene aquí, que se parece a los vértices en las fotografías de una cámara de niebla, una cámara de burbujas. Interacción fotón-pión-pión. ¿Eso qué es si el pión es compuesto? Pues vamos a ver qué puede ser. Aquí lo que tengo es una corriente eléctrica. Es una corriente eléctrica que interacciona con el campo electromagnético. Entonces vamos a empezar por la corriente. J mu del pión. Si el pión era puntual, teníamos la carga del pión, las normalizaciones de las funciones de onda y T más P', que venían de la derivada, y finalmente la exponencial elevado ahí, P' menos Px, que viene de la función de onda. O sea que esto es derivadas de la función de onda y sus normalizaciones. Eso lo hicimos en su vida. Bueno, pues ahora, ¿qué puedo hacer para conseguir un blanco con estructura? Pues voy a utilizar los principios invariancia Lorentz e invariancia Leibniz. Empiezo por Lorentz. Pues voy a escribir la corriente invariante Lorentz más general que pueda. En este diagrama que tengo, en la parte de abajo del diagrama tengo el momento del pión entrante, que puede que sea 0 en el laboratorio y solo su masa, y P' la salida. Tengo dos vectores, P y P'. Con dos vectores, ¿qué vectores puedo construir? La corriente es un vector. Pues puedo construir P y P', caballo blanco de Santiago. Pero también puedo sumarlos y restarlos. Y como aquí los tengo sumados, voy a hacer eso mismo. Entonces voy a poner E por M por M', por P más P', y puedo poner la diferencia que es Q, la diferencia de los dos momentos. ¿Hay alguien dormido? Bueno. O sea que esos son los dos vectores, suma y diferencia, linealmente independientes. Ahora les puedo poner coeficientes. Lo que ocurre es que esos coeficientes, sin violar invariancia de Lorentz, pueden depender de los escalares. ¿Qué escalares tengo? Pues tengo el cuadrado de P, pero P cuadrado es la masa al cuadrado. Así que eso no es una variable independiente, es una constante y me olvido. No es una variable dinámica. P' cuadrado también es la masa al cuadrado. Así que eso no es una variable dinámica, es una constante, me olvido. Lo único que tengo aquí que es independiente es Q cuadrado, la T de Mandelstam. Así que voy a poner aquí una función que dependa de Q cuadrado. Que puede depender también de las constantes, pero eso no va a depender de las circunstancias experimentales. Y aquí puedo poner otra. Pues eso es lo que nos constriñe la invariancia Lorentz. La corriente tiene que tener esa forma. Ahora voy a usar la invariancia Leibniz. ¿Qué decía la invariancia Leibniz? ¿Me habéis seguido?
¿Hay alguien perdido? Vale. La invariancia Gauge, que no es más que la conservación de la corriente, dice que la cuadriderivada de J es 0. Eso es una ecuación de continuidad de carga de toda la vida, ¿verdad? Conservación de la carga eléctrica. Lo que sale de un elemento de volumen es el cambio de la carga dentro de él. Bueno, pues esto, si lo paso a espacio de momentos, es P menos P' por la J igual a 0, o bien Q por la J igual a 0, que han debido usar en los ejercicios. Había un par de ejercicios que le requerían usar la invariancia Gauge. Esta ecuación. Vamos a aplicársela a esto. Presumiblemente nuestra corriente va a tener esta forma. Si la multiplico por Q, ¿qué ocurre? Es el primer término. Q es P menos P'. P menos P' por P más P' es la diferencia de cuadrados. P cuadrado menos P' cuadrado. Pero como esas dos cosas son iguales y son las masas, se anulan y da 0. O sea que este término es automáticamente invariante Gauge. Claro, era la corriente del objeto puntual. Eso es invariante Gauge, es la corriente eléctrica de un blanco puntual escalar. Vamos a ver el otro término. Aquí si multiplico Q por Q me da Q cuadrado, que no es 0, es T. Es el momento transferido al cuadrado. Así que esto no es 0 automáticamente. La única manera de que esto sea 0 es que esto sea 0. Todo ese término no puede estar. ¿Vale? La invariancia Gauge por ahí del segundo término. Pues ya lo tenemos. La corriente de un pión con objeto compuesto. Entonces hemos deducido que la corriente más general posible es una función de Q cuadrado por la corriente del blanco puntual. Eso es lo mismo que en la teoría no relativista. O sea que aplicamos esto, es decir, pasamos todo esto por la sección eficaz. Si lo repiten, si vuelven a calcular la sección eficaz de este proceso con esta corriente, ese factor va a salir al cuadrado al final. Entonces la solución al problema 3 es que la sección eficaz electrón-pión con el pión compuesto ya en un blanco puntual en el sistema de laboratorio, pues es la sección eficaz de mod, la de la parte 1, por el factor de forma, ya vamos a llamarlo así, al cuadrado. ¿Vale? A ese factor, esa función arbitraria, lo voy a llamar factor de forma, lo que es la diferencia entre el blanco compuesto y el blanco puntual en dispersión elástica. Igualito que en la teoría no relativista. Así que si quiero medir algo sobre la estructura del pión en dispersión elástica, mido la sección eficaz experimental y la divido por la teórica del paso 1, la de Mott, obteniendo el factor de forma al cuadrado. Pues este es el factor de forma del pión. Aunque tal como está pintado aquí, llama un poquito a engaño, entonces lo voy a explicar en un segundo. El factor de forma cae. La forma que tiene esta F empieza en 1, que eso no es más que la normalización de carga. Si el momento transferido es muy pequeño, el blanco es como si fuera puntual, no lo rompo. Entonces el factor de forma empieza en 1 y luego cae, y cae como una potencia. Entonces lo que hemos hecho aquí ha sido quitarle esa potencia. Eso es Q cuadrado por el factor de forma. Esto es F, pues Q cuadrado de F tiene esa pinta. Aquí empieza en 0 y eventualmente se supone que se nivela, cosa que no se ha visto muy claramente. Vale. Pues aquí tenemos un montón de datos experimentales de los de Slack que permiten medir el radio de carga del pión, que viene a ser medio fermi. Y luego hay otros más modernos del Jefferson Lab que cubren Q cuadrados bastante más altos. Fijémonos que aquí T nos estamos yendo a 2 gigaelectronvoltios al cuadrado. Eso no parece muy impresionante. ¿Por qué es difícil medir a Q cuadrado muy alto? ¿Por qué no hay datos a 200 gigaelectronvoltios al cuadrado? Si hay aceleradores de esa energía. Pero sin embargo el factor de forma no se ha medido. ¿Por qué? Pues porque cae muy deprisa. Entonces uno se queda sin cuentas. La sección eficaz va multiplicada por un número que está cayendo. Entonces a energías muy altas, la sección eficaz elástica es despreciable. Eso es fácil de entender. A muy grandes energías es complicado dejar el blanco intacto. La sección eficaz elástica es muy pequeña. Porque como el blanco está compuesto, si le doy un golpe lo rompo a tantas energías. Esa es la elástica. O sea que el factor de forma cae a altas energías, se multiplica por la potencia con la que cae para verlo un poco mejor y es esto, está medido. ¿Vale? Bueno, pues el pión tiene estructura.
Entonces ahora vamos a la parte 4. ¿Qué pasa con el protón? Vamos a tener spin del blanco y estructura, las dos cosas. Es decir, esto va a ser más complicado que la 2 porque hay estructura y más complicado que la 3 porque hay spin. Así que el problema es ya el bueno, electrón-protón, electrón-protón. El diagrama de Feynman tendrá esta pinta, el electrón sale despedido, aquí transfiero Q, aquí está el protón, habrá un vértice y es elástico, así que el protón vuelve a salir intacto. Vamos a ver la amplitud de dispersión. Que será menos I, integral, corriente eléctrica del electrón, menos 1 entre Q cuadrado, corriente eléctrica del protón, diferencial 4 de X, como hemos hecho siempre. Una fórmula habitual. Entonces la corriente del electrón es fácil. Menos E, espinor, gamma mu, espinor, elevado a I, K' menos K, X. Esa es la que hemos utilizado todo el rato en electrodinámica. Esto es la A, no es la M. La M de las reglas de Feynman no tiene ese factor porque se ha hecho la integral ya sobre D4X. Se ha sacado la delta de conservación de energías y todo eso. Entonces, ¿qué pongo donde tenemos el protón? Pues he utilizado la filosofía anterior. Vamos a ponerlo lo más general posible y luego ir quitando cosas, utilizando simetrías. Esto sé que es una partícula de spin medio. Así que las funciones de onda inicial y final realmente las conozco. Las voy a poner. Sé que tiene carga más E. Porque tiene carga positiva. Y vamos a tener un espinor, otro espinor y una función de onda plana. Protón libre a la entrada, protón libre a la salida. Y los momentos pues son Kp y una metrina. ¿Qué ponemos en el medio? Tiene que ser un vector para que esto sea una corriente. Aquí tengo que colocar un vector, un cuadrivector Lorentz. Esto es un espinor y esto es otro espinor. Así que esto va a ser una matriz de Dirac. Con un espinor por la izquierda y otro espinor por la derecha, lo que va en medio es una matriz de Dirac. Vamos a ver qué objetos son a la vez cuadrivectores y matrices de Dirac. ¿Vale? Pues ahora voy a poner la lista de matrices de Dirac. Tenemos 1, gamma mu, gamma 5, gamma mu, e medios de gamma mu con gamma nu, que era lo que llamábamos sigma mu. Bueno, los gamma 5 ya los puedo tirar, porque esto me cambiaba la paridad. Y sabemos que las interacciones fuertes conservan paridad, así que ni me molesto. Estamos estudiando la estructura del protón en cuanto que estructura fuerte. Si uno analiza la estructura de carga débil del protón, hay que ir con más cuidado, pero la electromagnética, que es este electrón que entra, y la fuerte, que es la que atrae los objetos del protón, los quarks del protón, respetan paridad. Así que tiro gamma 5. Recordemos que el operador de paridad en la representación de Pauli Dirac era gamma 0, y que estas dos matrices anticonmutaban, con lo cual me metí un menos y me dio la paridad. Me olvido de esas dos. Solamente hacen falta si no necesita estudiar la estructura débil del protón. Vale. Pues me quedan aquí 4. El 1 no es un vector, pero puedo construir un vector con los momentos. Recordemos que tengo también los momentos Q y P' más P. Igual que en el caso del pión. El momento transferido y la suma del momento en el estado inicial y final. Aquí hay 3 momentos. El momento se conserva en el vértice. Eso es la teoría covariante, conserva los momentos en los vértices, las energías. Entonces, de estos 3 momentos hay 2 independientes, igual que antes, y los tomo así. Entonces, si multiplico el 1 por la Q, puedo obtener un vector. Si multiplico el 1 por P más P', puedo obtener un vector. ¿Cuántos hay?
Pues vengo aquí y lo escribo. J mu tiene que ser E por U barra por K1 más I sigma mu nu P' menos P K2, K1, K2, etc. van a ser arbitrarias, ahora veremos que pueden ser, más I sigma mu nu por P' más P por un K3 más P' menos P por la identidad por un cierto K4 más P' más P por la identidad por un cierto K5 cierro por la U de P. Una de las dos es P', no sé cuál he puesto como prima. La de la izquierda. Esta es una prima. Pues eso es lo más general posible con matrices de Dirac que formen un vector, un cuadrivector Lorentz. A quitarse algo de ahí utilizando más cosas. Vamos a ver la invariancia de H. ¿Qué me restringe la invariancia de H? De nuevo, la derivada tiene que ser 0, o bien el producto de Q por J en espacio de momentos tiene que ser 0. Pero tiene que ser otra letra para pasar a espacio de momentos. Y vamos a notar lo mismo de antes, que Q por P más P' es directamente la masa del protón al cuadrado menos la masa del protón al cuadrado, que es 0. Igual que antes. Y puedo utilizar una cosa más, que es que esta sigma mu nu es un tensor antisimétrico. Por definición, es el conmutador del gamma mu y gamma nu y es antisimétrico. Entonces puedo utilizar una propiedad más, que es que Q sigma mu nu, Q nu es 0. Ítem más, puedo utilizar la ecuación de Dirac. Puedo utilizar, aquí tengo estimadores, entonces U barra de P', Q de P, lo escribo como U barra de P', P' menos P, U, y ahora utilizo la ecuación de Dirac hacia allí y la ecuación de Dirac hacia allí. P por U de P, sé que es la masa por U. P' por U de P', sé que es la masa por U de P'. Así que esto es la masa menos la masa por U barra U, que es 0. Porque las funciones de onda del protón en el estado inicial y final son funciones de onda libres. Bueno, pues se aplican todo esto a esos 5 términos. Solo me sobreviven K1, K2 y K5. Obligatoriamente K3 tiene que ser 0 y K4 tiene que ser 0. Ahora nos quitamos 2. El K4 se ve rápido. Si utilizo invariancia de H, digo aquí por Q mu, esto no se cancela. ¿Vale? O sea que K4 tiene que ser 0. K3 hay que trabajar un poquito más utilizando estas relaciones. Un ejercicio algebraico sencillo. Si multiplico aquí por Q y utilizo que esta propiedad, que la parte simétrica es 0, pues y a lo que queda le aplico ese tratamiento, obtengo 0. Por eso no obtengo 0, tengo que obligar que K3 sea 0. Este no se anula. Si aplico todo esto, este no se anula. Sí se anulan los demás. Bueno, pues ¿qué queda? Entonces voy a recuadrar los que me quedan. Tenemos este de aquí, la parte que se anula, K2 no se anula, porque si multiplico por Q, P' menos P por P' menos P anula esta parte. Es fácil de ver. Y queda este de aquí, el K5. Parecería que tenemos 3 términos independientes. Pero hay algo que tiene un ejercicio de la hoja 2 que se llama identidad de Gordon, que precisamente relaciona esas 3 cosas. O sea que esos tres objetos, esas 3 corrientes no son igualmente independientes. Recordemos la identidad de Gordon. Entonces esto decía que U barra de P', gamma mu, menos 1 entre 2n, P' más P,
más eso mismo, sigma mu P' menos P por U de P es igual a 0. Así que puedo eliminar uno de los tres términos en términos de los otros dos. Finalmente, tengo que la corriente del protón, pasando de P a P', pues es la carga eléctrica barra a K1, ya lo voy a llamar F1, porque es un factor de forma, y puede depender, como ya sabemos, del momento cuadrado transferido, o gamma mu, más, y ahora a la K2 le voy a sacar un factorcito, porque me apetece, que va a ser kappa dividido por 2m, F2, como es una función arbitraria, le puedo sacar un factor, ¿verdad? El factor está astutamente elegido, en notación es algo que sea la masa del nucleón, la masa del protón, y aquí una constante. De manera que si uno se hace la reducción no relativista de esta fórmula, recupere la carga eléctrica y el momento magnético, y aquí sale el momento magnético anómalo. O sea que lo que le he factorizado es el momento magnético anómalo. De manera que esto quede normalizado a 1. Si uno hace la revisión no relativista, el límite no relativista puntual es todo a 1 y aquí queda la capa. Veces I sigma mu nu por Q. Entonces es una elección adecuada para ver el límite no relativista si alguien se interesa en tomarlo. Bueno, pues ya está. Esa es la corriente más general. Ya no puedo utilizar nada más. Con eso a calcular la sección eficaz. Así que el protón tiene dos factores de forma. A diferencia del pión que solo tenía uno. ¿Por qué? Porque tenemos una distribución de carga eléctrica cuya transformada de Fourier era el factor de forma del pión, pero también tenemos aquí una distribución de momento magnético. El momento magnético del protón está compuesto de los momentos magnéticos de sus componentes. Por eso es un segundo factor de forma. Es una manera de verlo. El segundo factor de forma de la estructura magnética del protón. Bueno, ¿de qué pueden depender? ¿Qué argumentos le podemos poner a la discusión de antes? Pues solamente U cuadrado. Porque P cuadrado y P' cuadrado son las masas al cuadrado del protón. Y la suma, como hemos discutido antes, no es independiente de estos dos. Solo tengo dos vectores. Este Q cuadrado también nos puede interesar escribirlo como 2QT. Eso ahora nos da bastante igual, pero nos va a ser importante cuando estudiemos la dispersión inelástica, cuando rompamos el protón. Así que son iguales, de hecho hay un menos. Hace falta que obtenga esta ecuación. Simplemente cogemos Q más P igual a P' y elevamos al cuadrado. Y sale esto, ¿de acuerdo? Se eliminan las masas, P cuadrado y P' cuadrado fuera, y aquí queda 2QP y Q cuadrado. Pasan los QP al otro lado y es esto. Voy a poner esto esa cinemática en el sistema de laboratorio. Particularicemos el sistema de laboratorio de los Q cuadrado y QP, porque no, eso no será importante más tarde. El momento hemos dicho que era masa del protón 0. El momento prima, este es el protón dispersado, pues va a tener una energía y un trimomento. Q0 es el momento del fotón, pues será la diferencia entre la energía inicial y la final. El trimomento Q va a coincidir con P' en el sistema de laboratorio. El trimomento que trae, como eso está en reposo, el trimomento que trae el fotón es el que se lleva el protón al salir. Entonces Q cuadrado, el momento cuadrado transferido, pues es Q0 cuadrado menos Q cuadrado, que es 2MP, introduciendo esto aquí, por MP, menos la raíz
de np cuadrado más p' cuadrado, que es menor que 0, como siempre. El momento transferido en canal T es de género espacio. Ese fotón virtual tiene Q cuadrado negativo. Si tuviera Q cuadrado igual a 0 sería un fotón real. Es un fotón virtual y es de género espacio. ¿Qué pasa si ahora vamos a tomar el límite Q cuadrado a 0? Pues entonces, si el momento transferido es pequeño, el P' de salida es pequeño. Eso es lo mismo que P' pequeño. Entonces tengo que recuperar el protón como una carga puntual. Vengo aquí y obtengo F1 de 0. Pero eso tiene que ser la corriente, básicamente, de un electrón, con masa del protón. Pero ya no tenemos estructura. Entonces sé que F1 tiene que ir a 1. F1 de 0 tiene que ir a 1. Y F2 de 0, tal como está normalizado, también tiene que ir a 1. F2 en general puede ir a cualquier cosa, pero a lo que sale, que es cualquier cosa, lo llamo momento magnético anómalo del protón porque va a ser magnético. ¿Y de dónde sale esto? Que esto sea el momento magnético anómalo, pues es porque sigma y j, que tenemos aquí, pues es sigma k, 0, 0, sigma k. Y eso es como se acopla el campo magnético a una partícula de spin medio no relativista. O sea que esta sigma y j que hay por aquí contiene el término magnético de la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Pauli. Y J y K son cíclicas. 1, 2, 3. Bueno. Entonces, el momento magnético ordinario del electrón sale de este término. Si el electrón también tiene momento magnético, el 2. Y eso sale del término gamma mu. O sea que el momento magnético contribuyen los dos. Este término contribuye con el 2 y este término contribuye con el 2K, el momento magnético anómalo. Si hacéis la reducción no relativista. O sea que la G, que esto es para el electrón, aquí pasa a ser 2 por 1 más kappa. Y ese kappa viene del momento del factor de forma magnético. El F2 todavía no es el magnético porque aquí también hay una contribución magnética. Ahora lo separo. Bueno, pues sabemos que esto es 1,79 para el protón. Y ahora lo que voy a hacer es ir a la sección eficaz. Me llevo todo esto a la sección eficaz. Así que partimos de la parte 2, que era el blanco puntual de spin en medio. Y ahora le añadimos estos factores de forma. Ahora nuestra corriente se ha complicado y tiene estos F1 y F2. El ejercicio no lo hago, es un pelín técnico. Lo que queda, pero lo tienen en el libro, acabo de mencionar, lo que queda es la sección eficaz electrón-protón. Esto es la sección eficaz de Mott veces F1 cuadrado menos K cuadrado, Q cuadrado, dividido por 4 veces la masa del protón al cuadrado, F2 al cuadrado, menos Q cuadrado, entre 2mp cuadrado, F1 más kappa F2 al cuadrado, tangente cuadrado de teta medios. Comparemos con el caso anterior, en el que teníamos aquí la sección eficaz de Mott en la parte 2, y aquí simplemente 1 menos Q cuadrado entre 2 masa del muón al cuadrado, tangente cuadrado de teta medios. Eso era el blanco puntual con spin un medio. ¿Qué diferencia hay? S1 ahora es esta combinación de F1 y F2, y ese tangente cuadrado de teta medios ahora va multiplicado por F1 más kappa F2 al cuadrado. Entonces aquí vemos la corrección a la distribución de carga. Y aquí vemos la corrección a la distribución de momento magnético de la partícula puntual. Este es el trozo que venía del spin. Está clara la filosofía, ¿verdad?
Se mide la sección eficaz experimental, se hace un análisis angular, la parte constante, si es 1, partícula puntual, si no es 1, factores de forma, el blanco es compuesto. La parte angular, lo mismo, me da la distribución del momento magnético dentro del blanco. Entonces este F1 se suele llamar factor de forma de Dirac. Y este F2, factor de forma de Pauli. Y tal como está escrito esto es un engorro. Porque los factores de forma son transformadas de Fourier de distribuciones. Y eso, en general, puede ser complejo. Lo que es real es su cuadrado, el módulo al cuadrado. Pero aquí tengo F1 más kappa F2. Entonces, si yo mido las distribuciones angulares y ajusto esta fórmula al experimento, aquí tengo algo real, aquí tengo algo real, el experimento va bien, estos son todos módulos, pero aquí tengo una interferencia. Entonces realmente F1 y F2 no se pueden separar así. Siempre me va a quedar una fase relativa que no puedo medir. Con lo cual estos factores se reescriben en términos de otros, para no tener cantidades inobservables. Así que por definición se define un factor de forma eléctrico, que es F1 más kappa al cuadrado entre 4mt cuadrado F2, y un factor de forma magnético, que es F1 más kappa F2, es decir, el que aparece ahí al final. De manera que esta sección eficaz se escribe, y a esto se le llama separación de Rosenbluth, pues como la sección eficaz de Booth, para el blanco puntual, veces G cuadrado más este factor cinemático, lo voy a llamar tau, como aparece mucho, le voy a dar un nombre, este Q cuadrado entre 4mt cuadrado, vamos a llamarlo tau, parecerá mucho, tau gm cuadrado entre 1 más ese factor, más 2 tau gm cuadrado por la tangente al cuadrado de tratamientos. Ya lo tenemos. Esa es la fórmula que se utiliza en los experimentos de los laboratorios. Ahí ya no hay interferencias, no hay fases, todos son cuadrados, por tanto todos son números reales. Se obtiene la dependencia angular y de ahí se saca Gm. Luego se mira la constante y como ya conocemos Gm, obtenemos Ge. Una pregunta. En el caso de los relativistas, de todas formas, salía que era la integral, de la formulación salía que era la transformada. O sea, ahí en principio son funciones arbitrarias. Esa teoría no la voy a hacer. Analogía. En este momento son funciones que se miden en un experimento. Si quisiera darles interpretación teórica, tendría que trabajar mucho. Entonces no lo voy a hacer, se ha hecho. ¿Por qué? Porque yo tengo electrón-protón, el protón con momento P y la salida con momento P'. Entonces tengo dos sistemas de referencia. El sistema de referencia en que el protón estaba parado y el sistema de referencia en que el protón está en movimiento. ¿Vale? Entonces es un problema con dos sistemas, con lo cual es complicado. Yo tengo las funciones de onda en un sistema, las funciones de onda en otro sistema, tengo que empalmarlas. Entonces necesito un operador de impulso para construir la matriz S, el operador de scattering, que me lleve las funciones de onda de un sistema de referencia a otro. Pero el operador de impulso tiene que satisfacer algo que se llama álgebra de Poincaré, las relaciones de conmutación entre los operadores de impulso y de rotaciones. ¿Vale? Y en particular, los operadores de impulso en una teoría de interacción no son triviales, porque la relación entre el operador de impulso y el hamiltoniano es proporcional al momento. No conmutan con el hamiltoniano. Ahí va la interacción. Entonces los operadores de impulso dependen de la interacción, con lo cual eso es un gran jaleo. De manera heurística, se puede operar solamente para los momentos más bajos. Por ejemplo, se puede sacar el radio de carga, igual que tenemos ahí, en la parte no relativista, pero el radio de carga que sale no es el radio de carga en el sistema en reposo del protón. Es el radio de carga en un sistema de referencia impulsado que se llama Le Brait. ¿Vale? Entonces, la teoría se complica mucho.
Aparte que las funciones de onda no se conocen, no hay quien lo calcule. Por eso yo no he metido aquí, lo que he intentado es simplemente dejar de manera empírica. Son dos funciones que se ajustan al experimento. Darles interpretación es mucho trabajo. Al final sí, son distribuciones de carga, lo que pasa es que no son exactamente distribuciones de carga porque está el operador de bus por medio. O sea, no puedo escribirlo como la transformada de Fourier de una densidad, sino que es la transformada de Fourier de una función de onda y un operador que la relaciona, que las lleva de un sistema a otro. Es complicado. ¿Okay? Lo que sí puedo hacer es enseñaros la medida experimental de esas funciones. Entonces vamos a empezar por el protón. Estos son la GE y la GE y la GM del protón. La GE empieza en 1, que sería la normalización a la carga eléctrica, partícula puntual. Y luego cae muy deprisa. Esos son los datos, distintos modelos para ir eliminando. De nuevo, Q cuadrado no va muy arriba, vamos hasta 4. Porque como el factor de forma cae, la sección eficaz, que va multiplicada por eso, también cae. Con lo cual uno se queda sin cuentas. Luminosidad por sección eficaz por tiempo, si la sección eficaz es muy pequeña, pues es un número pequeño. Vamos a ver el magnético. Lo mismo. A altos momentos transferidos es poco probable dejar el protón intacto, esto cae. Y aquí lo que pasa es que el magnético no va a 1, tal como está normalizado, va a 2,79, que es el momento magnético del protón en unidades del magnetón nuclear. Entonces está normalizado el 1 más 1,79, que es la capa, y por aquí pues cae. Eso es el protón. ¿Qué esperamos del neutrón? El neutrón tiene carga cero. Si hago dispersión electrón-neutrón, no hay sección eficaz de Rutherford, porque como no tiene carga eléctrica, entonces si aún así a la sección eficaz obligo a factorizarle la sección eficaz de Rutherford, que es lo que hemos hecho, lo que queda tiene que ser 0, para que 0 por lo de Rutherford de 0. Con lo cual el factor de forma del neutrón tiene que empezar en 0. Y ese es este. ¿Vale? A 0 bajo es muy difícil medir, se ha medido por aquí y luego se ha medido por aquí. Tiene que hacer algo así. A pequeño momento transferido es muy difícil hacer la medida. Vale. Medir el neutrón quieto y hacer... En realidad el factor de forma del neutrón se mide sobre el deuterón, y hay que restarle el del protón, o sea que el jaleo experimental es tremendo también. Bueno, y finalmente el magnético. El magnético va a 0 cuando el momento transferido es muy grande, pero como el momento magnético del neutrón es negativo, este no va hacia arriba, sino que abajo el momento transferido se va para abajo al menos 1,91. ¿De acuerdo? Pues esos son los factores de forma elásticos. Dejadme echarle un vistazo más detallado y más moderno de esa gráfica al del neutrón, con datos un poquito mejores, que se vea cómo dobla. Y eso es esto. Estos son los datos ya del laboratorio Jefferson y también del MIT, del acelerador Bates, que ya se ha cerrado. Esto es parecido a lo que veíamos antes y aquí tenemos ahora cómo se empieza a ver que se va a cero.